Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. El Espíritu Santo dice de la manera siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean trono, dominio, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él antecede las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Amén. Hasta ahí dejamos la palabra del Señor. Las consecuencias de una decisión. Las consecuencias de una decisión que trajo muerte. La palabra de Dios que acabamos de leer establece todo lo que significa, lo que vemos, lo que no vemos, todo dominio, todo principado, todo lo que significa, lo que miramos, lo que no miramos, todo está en la persona de Cristo. Él es el supremo. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es todo. Todo lo que se hizo es para exaltar la persona de Cristo. Sin embargo, déjeme decirle, habiendo tanta plenitud en Él, habiendo tanta gloria en Él, habiendo todo lo que necesitamos en Él, el ser humano establece dentro de sí mismo una voluntad. ¿Cómo es esto? Los teólogos se han dado en la cabeza hablando acerca del libre albedrío. Hay un libre albedrío que el ser humano está limitado en ese libre albedrío, y ese libre albedrío no comprende la capacidad de buscar a Dios, en un sentido, por medio de obras o por algunas acciones. No podemos alcanzar la salvación por nuestros propios recursos. Sin embargo, Dios nos permite un libre albedrío en la voluntad de la decisión. El ser humano tiene tres partes. No es un cuerpo que tiene un espíritu, es un espíritu que tiene cuerpo. El espíritu es lo más importante del ser humano, el alma y el cuerpo. Lo que vemos nosotros es la parte física, es el cuerpo, pero eso no es la persona, ese es el envoltorio. La persona misma es su mente, sus emociones y su voluntad. Ahí está. Y dentro de eso, el ser humano es gobernado por el Espíritu. Cuando Él nace, el Espíritu está muerto. Y cuando viene el Espíritu de Dios, lo aviva ese Espíritu que tiene tres partes. El Espíritu tiene la intuición, la devoción y la parte más importante, la conciencia. Aquí es donde radica la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios gobierna el alma, la mente, sus emociones y su voluntad. Y eso nos lleva a una conducta, a un comportamiento, a una manera de actuar. Tal es su pensamiento, tal es la persona. Dentro de este rango, Dios nos ha dado la oportunidad de decidir. Eso fue lo que hizo con Adán y Eva. Van a comer de todo lo que hay aquí en el huerto. Solo se van a negar un árbol. Niégate el árbol. Porque si tú comes de él, de cierto morirás. Esto es lo que pasó. Dios le dio la capacidad, dentro de ese libre albedrío limitado, que ya lo explicamos, que no es para la salvación, sino para decidir sobre ya en el camino que Dios le había establecido. No comas de ese árbol. Sin embargo, el hombre comió. Y cuando comió,
esa decisión que tomó fue una decisión de muerte. Cada uno de nosotros, cada día tenemos ese árbol. Ese árbol no se quedó allá en el Génesis. Todos los días está ese árbol ahí. Dios dice, no comas de ahí porque vas a morir. El árbol del conocimiento del bien y el mal es el origen del pecado. Y ese origen del pecado, ese fruto que cuando lo miramos, lo codiciamos, lo tomamos, nos va a producir muerte. Tenemos la capacidad de decidir. Cada mañana usted decide levantarse o quedarse acostado. Decide qué ropa se va a poner. Decide qué comida va a comer. Decide lo que va a hacer en el día, los martes natural. Esas decisiones van a tener relativa consecuencia. Es decir, si usted se come una comida en exceso, pues va a tener una consecuencia. Pero si usted come una comida y la disfruta, también. Cada decisión que tomes va a tener una consecuencia. Estamos hablando en el reino natural. Pero hay decisiones en el reino espiritual. Las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, es un libro de decisiones. Adán y Eva tomaron una decisión. El pueblo de Israel tomó una decisión. Decidieron darle la espalda a Dios. Son decisiones que tienen lugar en la esfera espiritual. Esas decisiones van a traer consecuencias graves. Por ejemplo, hay decisiones en el rango natural que tienen consecuencias espirituales. Por ejemplo, la persona con quien te casas es en lo natural, pero tiene consecuencias espirituales, porque fue Dios quien estableció el matrimonio. Y para eso, Dios te da el discernimiento, porque normalmente nos casamos por lo físico, pero no por lo espiritual. Y ahí, decisiones que tomamos que van a traer consecuencias. El hijo pródigo tomó una decisión. Ya no quiero estar con mi papá, me voy a ir a disfrutar el mundo. Esa decisión trajo consecuencias. Pero también llegó al punto donde estaba deseando la comida de los cerdos y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Tengo que regresar a casa de mi padre. Y esa decisión Dios tomó en el corazón de él y lo trajo para acá. Las decisiones que toman van a determinar consecuencias. Son consecuencias. La mujer del flujo de sangre estaba por 12 años sufriendo un flujo de sangre totalmente. Esa mujer había gastado todo su dinero en médico y le iba peor. Un día tomó la decisión: iré donde está el Señor, voy a tocar el vestido de Él. Si tan solo toco su manto, yo seré sana. Y esa mujer tomó una decisión y caminó hacia el mismo lugar donde el Señor. No le importó el que dirán. Ella caminó y tocó el borde del vestido del Señor. Si esa mujer se hubiera quedado allá, nunca hubiera tenido una sanidad. Tomó una decisión. El leproso tomó una decisión. Él clamó a Dios. Estaba cansado de todas las cosas del mundo. Y dijo: Señor, ten misericordia de nosotros. Y él ya tuvo una decisión. David tuvo una decisión frente al gigante Goliat. Yo iré. Él tomó una decisión. Las decisiones van a traer consecuencias. Y ahí vemos la decisión más trágica de la historia. Hay decisiones que afectan tu vida. Hay decisiones que afectan tu familia. Hay decisiones que van a afectar tu futuro. Pero hay decisiones que van a traer muerte y afectan al mundo entero. Y esta es la decisión que está en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5. ¿Qué dice Génesis 3 del 1 al 5?
Dice, entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer: ¿de veras Dios les ha dicho, no coman de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él, ni lo toquen, no sea que mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán. Es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Aquella mujer argumenta con la serpiente, que era Satanás, y en esa conversación la serpiente puso en tela de juicio la palabra de Dios. Dios les había dicho no coman, y la serpiente dijo: pueden comer, no le afectará a la naturaleza, no va a afectar a tu marido, lo vas a disfrutar, tienes el libre albedrío para comerlo. Oiga esto, puedes tomarlo, cómelo. Dios no te ha dicho toda la verdad. Entonces, ese argumento fue un dardo de fuego a la mente. Lo concibió en la mente. Y ella puso en duda la palabra de Dios. Lo abrigó a su corazón. Lo llevó adentro de su voluntad. Y en su voluntad tomó una acción. Y tomó el árbol, tomó el fruto. No solo esa decisión afectó a su vida, sino también la de su marido. No solo afectó la de su marido, sino también que afectó la de sus hijos. No solo sus hijos, sino también todo lo que vino después de ellos. Y ahí estamos cada uno de nosotros. De manera que esa decisión fue tan trágica y tan terrible, que esa decisión trajo la muerte. Porque Dios dijo: no comas de él porque morirás. Dios está diciendo al día de hoy: no coman de ese árbol porque el día que coman morirán. Y entonces seguimos cometiendo el pecado. Seguimos en el licor, seguimos en nuestras malas acciones. No nos damos cuenta. ¿Cómo es que actuamos de esa manera? ¿Por qué actuamos con ira? ¿Por qué ofendemos a una persona? ¿Por qué? Porque hay algo adentro que nosotros hemos comido de ese árbol y reaccionamos de esa manera. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué estoy poseído por la pornografía? ¿Por qué vengo y quiero engañar a esto? ¿Por qué miento? Y no nos damos cuenta que es la acción, es el resultado de nuestra decisión. Porque la serpiente, de la misma manera que engañó a Eva, de la misma manera engaña el día de hoy. Es lo mismo. No hay ninguna diferencia. Pone en duda la palabra. No vas a morir. Una canita al aire, no vas a morir. No le vas a hacer daño. Dios sabe que eres débil. Además, así te criaron. El culpable de tu conducta no eres tú, son tus papás. Porque te abandonaron y por eso eres así. Así que yo no soy culpable, es mi papá. No soy culpable, es el gobierno. Y empezamos a buscar la culpabilidad en otra persona. Lo mismo hizo Adán. ¿Comiste del árbol? No, yo no. Pues la mujer que me diste. Y así fue el origen de la culpa. De manera que estamos dándonos cuenta de la realidad de lo que pasó con ese pecado. Las veces que tú y yo hemos sido derrotados, ha sido por una decisión que va en contra de la palabra. Porque hemos cometido el mismo pecado de Eva.
Empezamos la tendencia del hombre. Nacimos en ese pecado. El bebito, tiernito, bonito, todo arrugadito, llorón. Es maravilloso. Pero adentro de ese bebé hay una semilla. Se llama pecado. Que vino de una decisión de una mujer que tomó el pecado, que compartió su corazón con la serpiente. Y ahí está hasta el día de hoy la destrucción. Eso es lo que ocurrió. Y vemos que un niño de repente empieza a crecer y empieza a hacer cosas. ¿Cómo es posible que este niño haga esto si nunca le enseñamos esto? ¿Por qué miente? ¿Por qué golpea al otro niño? ¿Por qué hace eso? ¿Que nunca le hicimos esto? Porque ahí hay una naturaleza. Esa naturaleza se multiplica. El pecado original se multiplica con el pecado del padre. Si el padre ha sido un mujeriero, tenga, hermano, la seguridad que alguien de sus hijos va a tener ese pecado. Pero no, pregúntele a David. Pregúntele a Aarón. El pecado viene hacia los hijos. Por esa es la razón que a veces vemos a nuestros hijos en conflictos acerca de su identidad de género. Alguien arriba, su abuelito, su tío, por ahí vino el pecado. Si a alguien le gusta las apuestas, por ahí en nuestros hijos va a aparecer alguien. Y ahí empieza aún la enfermedad. Por eso el médico le pregunta, ¿alguien de su familia tiene cáncer? ¿Sus papás tienen hipertensión? ¿Alguno de su familia tiene diabetes? No le pregunta el médico eso. ¿Qué tiene que ver? Claro que tiene que ver. Hay un espíritu, un ADN de pecado que viene. Y vemos, este niño igual que su papá. Mire cómo le gustan las niñas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿De dónde salió esto? Nosotros alimentamos el pecado de nuestros niños. Y los vemos y hasta nos enorgullecemos. Es igual a su abuelo, de malvado. ¿Cómo es posible eso? Es igual de chismosa como su abuelita. ¿Cómo es posible? ¿Cómo celebramos esto? ¿Qué tan ciegos estamos? ¿Amén? Yo espero que hoy usted salga de esa puerta y empiece a meditar acerca de sus decisiones. Si está derribado, es por causa de sus decisiones. No le eche la culpa a Raimundo, porque Raimundo, ahí va todo el mundo. Es responsable de sus decisiones. Veamos, queridos hermanos, la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 2, versículo 1. En cuanto a ustedes, está hablándole a la iglesia, estaban muertos en sus delitos y pecados. Y aún el versículo 2 dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El apóstol Pablo le está diciendo, ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Hermano, cada uno de nosotros, sin excepción, el pecado ha cobrado esa vida. Nos ha dañado, nos ha llevado a las tinieblas, nos ha tenido como esclavos del pecado. Por más psicólogos que hayan, por más psiquiatras que hayan, el problema sigue siendo el mismo. Es el pecado. Y el pecado solo tiene una cura. Hermano, el pecado solo se limpia por una sola cosa. Se llama la preciosa sangre de Cristo. Y esa sangre solo viene al corazón contrito y humillado, al que se arrepiente de su pecado, al que confiesa su pecado. Y entonces la sangre viene sobre eso y lo limpia. Esto es lo que ocurre.
El pecado destruyó, hermano, cada área de nuestro ser. Destruyó nuestro espíritu. Destruyó nuestra alma. Nuestra mente. ¿Por qué se levanta un muchacho con un arma y va a una escuela y mata niños? ¿De dónde salió eso? ¿Ah? Su mente incuba huevos de serpiente y los da a luz. Y viene la voz, mátalos, mátalos. ¿De dónde salió eso? Bueno, pregúntese, ¿cuántos videogames de muerte hay ahora? Es una industria multimillonaria. No es para los niños ahora. Ahora están los viejos, están con videogames. Y ahí pasan poseídos por eso. Y la mente está siendo cautivada por el pecado. Y lo que conduce a eso viene después. El alcohólico, el drogadicto, es una mente que viene contaminada por el pecado. Ese pecado de Adán y Eva va a dañar tu mente, tu alma, tus emociones y tu voluntad. Y te hace a un lado de la bendición de Dios. Porque la palabra de Dios dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo es que tenemos la mente de Cristo? Cuando tenemos la palabra en nuestra vida. Cuando Cristo está siendo formado en nosotros. Como somos una vasija de barro en manos del alfarero. Él va haciendo la obra paso a paso. Y nos mete en dificultades a veces para que aprendamos y sea, hermano, quitada toda piedra de nuestro corazón. La dureza de nuestro corazón, la arrogancia, el orgullo, todo lo que se opone contra Dios, Dios tiene que usar, hermano, un esmeril ahí para limpiar. Y algunas veces tiene que usar un martillo para quitar eso. Porque Dios quiere llevarnos delante de Él para recibir las bendiciones. Es fácil echarle la culpa al otro. Es fácil echarle la culpa al esposo, a la esposa, al ambiente, a la nieve, a todo el mundo le echamos la culpa. Pero no venimos delante de Dios a reconocer que necesitamos ser liberados del pecado, de la esclavitud, de la cadena del pecado. Sin embargo, ese proceso de separación de Dios nos trajo consecuencias, pero aquí viene lo más importante, es la preciosa gracia de Dios. Leamos Romanos capítulo 5:12. Veamos todo lo que comienza aquí. Hay un proceso. Romanos capítulo 5, versículo 12. Mire lo que dice la Sagrada Escritura. Romanos 5:12. ¿Cómo entró el pecado? Dice así: por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es lo que está hablando la palabra de Dios. Explica claramente cómo el pecado entró en el mundo. Así, por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado. Así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado ha traído vergüenza. El pecado te ha traído dolor. El pecado ha traído humillación. El pecado trae tristeza. El pecado trae enfermedad. El pecado te trae angustia. Y el pecado te lleva a la muerte. Eso es la gravedad de este mundo. Y la única manera de tratarlo es a través de la fe en Cristo nuestro Señor. Y ahí está. Pero tienes que venir a Él. Tienes que humillarte a Él. ¿Sabes qué responde la gente? Hermano, venga a la iglesia, le invitamos. Estamos teniendo un tiempo para buscar la palabra de Dios. No, yo estoy... no lo quiero ahí. Ahí se roban el dinero. Todas las cosas que decimos. Venga a Dios, a Cristo. Él
no es una religión. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Sigamos en Romanos capítulo 3, verso 23. Dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, dice en la Reina Valera 60, de la gloria de Dios. Todos pecaron. Levante la mano quien no ha pecado. Bájenla. ¿Cómo va a ser eso? ¿Ah? Esta vez, me acuerdo de una vez estuve en el aeropuerto en Atlanta y compartiendo el evangelio a una hermana, una ancianita me dijo: ¿de dónde es? De Guatemala. Me dijo: ah, qué bueno. Y compartiendo el evangelio, le dije: ¿alguna vez usted ha pecado? ¿Cuántos años tiene? Como 75 años, algo así. Wow, ¿alguna vez ha pecado? Le dije. En 75 años, ¿alguna vez ha pecado? ¿Sabe qué me dijo? Nunca he pecado, me dijo. Nunca he pecado. Ya me está mintiendo. Nunca he mentido. No, nunca. Ya me está mintiendo, le dije. ¿Sabe cómo reconoce usted una persona que dice que no ha pecado? Cuando dice: yo no he matado, yo no he hecho mal, yo no he robado, yo no he ido a la cárcel, yo soy bueno. Ahí está frente a un perfecto mentiroso. Porque todos hemos pecado. La Biblia dice: todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Solo la misericordia de Dios nos puede alcanzar. Y hermano, el terreno al pie del Calvario es plano. Ahí todos estamos ahí. El hombre más cercano a Dios es barro. Y ha sido un pecador redimido. El único que no pecó se llama Jesucristo. Alguien dice amén por ahí. Fíjese bien. Romanos 5:8. Todo lo que he hablado en la introducción. Ahorita vamos a comenzar. Alguien dijo amén. El resto tiene hambre ya. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para conmigo, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por mí para darnos vida, para darnos una luz de esperanza, para llenarnos de sus bendiciones. Para eso murió el Señor. Vemos esto, hermano. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios, más adelantito, versículo 1, verso 7. Qué lindo lo que dice. Mire qué hermoso lo que dice. En Él, en Cristo, tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, según las riquezas de su gracia. En Él tenemos perdón de pecados. Esto es lo que está diciendo la palabra. En Hechos 10:38 dice: pues Jesús vino lleno del Espíritu Santo, sanando a todos los oprimidos, porque Dios estaba con Él. ¿Qué es lo que quiero decirles, hermano? Mientras estoy compartiendo este mensaje, mi corazón se estremece, porque me doy cuenta de dónde Dios me ha sacado a mí. Si estoy en este lugar, no es por algo que yo hice, es por su infinita gracia. Yo merecía la muerte. Yo podía echar la culpa a medio mundo, pero soy culpable del pecado. Pero también estoy aquí como un testimonio de la gracia de Dios. Este año voy a arribar a 40 años ya de ministerio. No parezco, ¿verdad? Que tengo 40 años. No 40 años de edad. 40 años de ministerio, de predicar la palabra. ¿Y sabe qué? Yo nací para esto. El diablo quiso robarme
matarme, destruirme, de todo lo que me ha pasado. Hermano, he estado frente a una pistola y un hombre queriéndome disparar cuando nos secuestraron allá en México. Pero ¿sabe qué? Yo soy testimonio del amor de Dios. Por gracia estoy aquí. Y al compartir con ustedes esto, es la verdadera palabra de Dios. Vea las decisiones que ha tomado. Las decisiones que va a tomar hoy, mañana, hoy en la noche. ¿Glorifican a Dios? Cuando estás gritándole a tu esposa, cuando estás maldiciendo a tus hijos, ¿glorifica a Dios? Y te dicen, ¿por qué haces esto? Es que yo así soy. ¿En verdad? ¿Dios te creó para la maldad? ¿Dios te creó para destruirte? No. Dios no hizo el infierno para nosotros. Dios te ama. Y Dios tiene ese propósito en tu vida, mostrarte tu misericordia. Mira lo que dice Juan capítulo 11, y con esto vamos a terminar. Juan 11, 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá eternamente. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Y la pregunta que hizo Jesús, ¿crees esto? Creerlo implica una decisión. Señor, yo lo creo. He estado en el pecado. He estado, Señor, en la angustia, en la enfermedad, en el dolor, en la vergüenza. Pero tú, Señor, eres el Dios que nos da vida. El ladrón vino para robar, matar y destruir. Mas Jesús dijo, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. No llegues a los 80, 90 años y decir, yo tuve una oportunidad de irme a Dios y tomé la decisión de darle la espalda. Hermano mío, la iglesia de Jesucristo no se estableció aquí para traer un entretenimiento. La iglesia de Cristo no se estableció aquí para traer un ministro que los haga reír. No trajo aquí un comediante. Trajo un hombre quebrantado para que hable la palabra de Dios, para que les advierta que no hay otro camino más que este es el único camino a la bendición. Y como dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Lo tomas o le das la espalda al Señor? Ahí donde están, incline su rostro. Esta oportunidad quizás pueda ser la última para alguno que está aquí o alguien que nos visita. Este es un momento de decisión. Esta decisión puede cambiar el futuro tuyo. Esta decisión puede cambiar tu vida hoy. Esta decisión te hará trasladarte de las tinieblas a la luz. Pero Dios solo te va a mostrar el camino. Tu decisión es seguirlo en el camino. Hay alguien, mientras todos están con su rostro inclinado, hay alguien aquí hoy que pueda decir, pastor, yo quiero tomar esta decisión. No sé cómo hacerlo, pero quiero hacerlo en fe. Señor, yo quiero entregarte mi vida hoy. No quiero salir de este lugar y darme cuenta que tomé la decisión de dar la espalda al Señor. Hay alguien aquí en esta reunión que pueda decir de lo profundo de su corazón, yo quiero entregar mi vida al Señor.
Ya no quiero seguir en ese camino de tiniebla. Ya no quiero ser gobernado por el pecado. Ya no quiero tener una vida de destrucción. Quiero un camino nuevo. ¿Hay alguien aquí que indique con su mano levantada: yo necesito a Cristo? Yo quiero entregar mi vida a Cristo. Levante su mano. Y ahí manténgala. Mientras todos permanecen con su rostro inclinado. La decisión más importante que Dios hizo: sígueme. Y esa fue la decisión. Veo sus manos levantadas. Veo su mano levantada. Dios está tomando esa decisión de su vida y dice: yo te veo. Y en el nombre de Jesús, Dios se glorificará en eso. Ahí con su mano levantada, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, repítala con voz alta. Señor Jesús, te doy gracias porque un día me diste la vida. Señor, te doy gracias porque puedo entender tu misericordia. Pero para obtenerla necesito confesar mi pecado. Perdóname por mis pecados. He hecho lo malo delante de ti. He sufrido las decisiones, las consecuencias de mis decisiones, porque lo he hecho lejos de ti. Perdóname. Yo sé, por lo que he escuchado hoy, que la única solución es la sangre de Cristo. Te suplico que me perdones y que tu sangre preciosa me limpie. Límpiame, te lo suplico. Hazme una nueva criatura. No sé cómo hacerlo, pero yo voy a entregarte a ti mi vida. Yo creo en esa muerte en la cruz y esa sangre carmesí vino sobre mí. Límpiame, Señor, y hazme una nueva criatura. Pon de tu Espíritu Santo en mí y tu palabra en mí, para que yo camine en el propósito divino. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Toma mi vida y mi corazón. Lo único que tengo es mi pecado, pero yo te recibo tu misericordia con humildad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué significa la cena del Señor? ¿Qué significa? Significa la comunión. Significa que la mesa del Señor Él la ha servido y Él te invita a pasar y te sientas con Él. Y esto trajo conflicto a los religiosos. ¿Por qué come con los pecadores? ¿Por qué se sienta con los publicanos? Porque el Señor no vino a salvar Él vino a salvar lo que se había perdido. Él no vino a los buenos, Él vino a los necesitados. Levante su pestaña y prepare el pan. La palabra del Señor dice de la manera siguiente. Esto está en la Escritura. Porque yo recibí del Señor. El apóstol Pablo está enseñando esto. La enseñanza que también les he transmitido. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. En memoria del Señor. Al tomar este elemento, este pan, recordamos su cuerpo molido en la cruz, herido, ensangrentado y lastimado, y lo tomamos con acción de gracias y con mucha reverencia. Participemos del pan. Padre, gracias. Señor, nuestra mente no alcanza a comprender la profundidad
Esta verdad es inescrutable, es insondable. ¿Cómo podemos recordar esa muerte en tu mesa hoy y participarlo, Señor, creyendo que somos sanos por tu palabra? Señor, gracias por darnos esta bendición. La palabra del Señor continúa diciendo: asimismo, tomó también la copa. Casi puedo ver a Jesús con ese grupo de pecadores. Y al igual que esta tarde, tomó la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Todas las veces que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga. Participemos de la copa. Amado Dios, te damos gracias, porque sin merecerlo, ahora podemos participar de tu mesa, compartir esta comunión, Señor, y agradecerte porque a través de esa muerte terrible en la cruz del Calvario, tú nos diste vida eterna. El pecado que había destruido nuestra vida, el pecado que trajo destrucción, vergüenza y dolor, enfermedad, angustia, desnudez. Señor, tú nos has traído a la vida y tu misericordia es grande por los siglos de los siglos. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Levante sus manos y dé gracias al Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por ese sacrificio. Gracias porque has tenido misericordia de mí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Digan amén, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Que la bendición del Dios Todopoderoso sea sobre tu vida hoy y siempre. Que la gracia del Señor te alcance ahí donde tú estás. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.